Grabando. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y estamos con una super invitada que es Sarita Caicedo y ella es la que dirige el programa de Me Empleo de la Secretaría de Gobierno. Es algo más o menos Secretaría de así. Desarrollo De Secretaría de Económico. Desarrollo Económico. Menos mal aquí podemos manejarlo así. Sarita, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos la agenda porque es que trabajar allá y te he visto allá como influencer es bien complejo y gracias por acompañarnos. Y la idea es que nos compartas desde esa espiritualidad que tú tienes como hija de Dios, cómo ha sido todo este rollo en este nuevo desafío, en este reto después de 10 años. Ahorita esta cámara me compartías que después de 10 años de no estar en oficina, de ser docente exclusivamente, de manejar tus negocios desde tu casa, pues llega y te encuentras con unas realidades de trabajo en oficina, con los jefes, con la presión y con un gran equipo que tienes a cargo, que también para que tú nos compartas eso, de un gran equipo que tienes a cargo y de cuáles han sido todos estos retos y desafíos, porque también habíamos hablado 4 veces, ya se estaba a punto de renunciar, y eso no es fácil. Entonces, es poderle dar luz, ojo, a los que nos ven, primero, que una persona está en un lugar de influencia, en un gran proyecto de gobierno de acá de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Gobierno, y cómo esas emociones y esa espiritualidad que uno piense que tiene toda gobernada, salen a relucir como ahorita me comentabas. Bienvenida, Sarita. Gracias, Teo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, después de que terminó todo el tema de la campaña, Bueno, ¿y quién es Sarita? Ya tú eres de casa, has hecho varios programas, pero cuéntanos muy cortitamente quién es Sarita. bueno, pues finalmente yo soy esposa, soy madre de mi hijo que tiene 10 años, ya creo que habíamos hablado de ese tema. Me he dedicado mucho a la docencia, yo soy pues profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en finanzas de AFIT y MBA, o sea, una maestría en negocios. Y me enfoqué mucho en la consultoría de negocios, pero en los últimos, no sé, 10 años de mi vida he estado en el tema de la docencia y también consultoría, pero como independiente. Después también me propusieron de Colombia Justa Libres que fuera candidata al Consejo de Bogotá en el 2019, Y pero después a la también Cámara. ahora a la Cámara de Representantes, ahora este año en marzo 13, que fueron las elecciones. Entonces, eso es como la presentación. Y que no fue fácil también enfrentar toda esa cuestión política que también para ti era algo nuevo, ¿no? Totalmente. Yo pienso que el gran mensaje que deberíamos de manejar en todo este programa es que las cosas se logran, pero que cuesta, que hay Sí. que perseverar, porque a veces lo que vemos es que las personas sueltan la toalla muy fácil. Y eso creo que es de lo que tenemos que hablar, porque precisamente si vamos a hablar del proyecto que estoy Pucha, gerenciando, es sí. un proyecto que tiene que ver con empleabilidad. Sí, sí, sí. Y es mucho lo que uno alcanza a aprender del espíritu humano y de lo que sucede a través del trabajo. Ya sea por lo que conversamos con las empresas que nos cuentan sobre las personas que están aplicando un empleo o a las personas que están trabajando ahí, pero también cuando hablamos con las personas en las calles, porque ya podemos comenzar a hablar de todos esos temas más adelante, nos comparten de su vida. Por ejemplo, que tú le preguntas a alguien, ¿y tú en qué quieres trabajar? En lo que sea. Empezamos mal. Porque este tipo de detalles, entonces hemos aprendido mucho a través de este proyecto, incluso a nivel personal, que era lo que hablábamos Sí. ahora, pero también creo que este proyecto nos puede servir mucho para el discipulado del pueblo de Dios. Y ese yo creo que debería ser nuestro propósito, de qué lecciones aprendidas salen de lo que hemos estudiado y cómo podemos ayudarle a las personas que nos están escuchando y que también imagino que tienen familiares, amigos y pastores que también nos escuchan. Sumerso comenzó con el medio del tema y lo abordó, pero está bien. Entonces, contextualízanos primero qué es esto del proyecto, cómo se genera el proyecto, cómo es que tú llegas ahí, porque también dentro de las cosas que me comentabas hace algunos días, cómo fue que empezaste a llegar ahí. Y después de eso empezamos a desarrollar ya el medio de todas estas vivencias y de lo que en tu fe cristiana has tenido que
luchar y sujetar. Me gustó mucho eso que tú utilizas, que toca sujetar el hombre fuerte. Esa me encantó. Sí, porque, atarlo y enmudecerlo. Sí, sí. Entonces, sí, entonces comienzan después los- de que terminé la campaña, ya llevaba casi que prácticamente después de eso me pongo a trabajarle fuerte a la campaña presidencial, porque quería dejar a mi país en buenas manos. Esa era mi intención, que creo que todos lo saben. Wow. Pasó un año en campaña política. Y después le dije a Dios, bueno, voy a descansar, voy a irme de vacaciones y después miramos a ver qué sigue. Y miramos a ver qué sigue, fue que se abrió esta oportunidad de gerenciar este proyecto. El 12 de julio empecé. Y cuando empecé, digamos que fue un tema de, ok, este es como el objetivo del proyecto, era un proyecto que tiene que ver con empleabilidad. Y dije, sí, porque ante todo yo siempre he decidido que todo lo que yo haga en esta vida tiene que tener un propósito, tiene que tener una trascendencia. Uno no trabaja en gerencia de proyectos porque sí, sino porque a través del proyecto que yo acepte, tenemos que estar haciendo algo por una Colombia mejor. Y mira que eso que tú hablas de propósito, déjame hacerte un paréntesis para que sigamos hilando en respecto a esto del proyecto. Ayer o antes de ayer estuve en un foro de negocios de la Cámara de Comercio de Alta Gerencia, con los meros de las pymes acá en Bogotá. Y me causó gracia y expectativa que ya esto de la visión y misión empresarial está mandado a guardar y ahora utilizan toda la expresión que fue transversal para cada una de las 7 conferencias que yo estuve, fue propósito. O sea, ya esto de ¿cuál es el propósito de tal? ¿Cuál es el propósito? Y a todo le están poniendo la cuestión de propósito. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios se nos olvida, donde el Señor nos ha colocado en cada uno de los lugares, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Sí, ser un buen jefe, ser un buen gerente, ser un buen tutor, un buen docente, pero eso va más allá de, ¿no? Porque son las vías que tienen que estar ahí para transformar. Entonces, en ese ejercicio, empiézanos a detallar esto del proyecto. ¿Cómo es el proyecto? ¿Desde dónde se genera el proyecto? ¿Y cómo fue tu proceso de aplicabilidad? El proyecto lo que está haciendo es cumplir con uno de los mandatos que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, que si nos vamos más atrás, tiene que ver con el Plan de Gobierno 2018-2022. Que eso fue lo que me gustó. Que es un plan de gobierno que tenía uno que era el Pacto por la Equidad. Entonces, este programa está amarrado con ese eje, ¿sí? ¿Pero se viene desarrollando desde esa época o se empezó a desarrollar contigo? Apenas se empezó como tal, porque la Secretaría viene promoviendo proyectos que tienen que ver con empleabilidad, como por ejemplo Impulso al Empleo, Empleo Joven, lo están moviendo desde más o menos, no sé, hace 2 o 3 años. Sí. Entonces, estos ya están terminando y este es el nuevo que sigue para temas de empleabilidad. Listo. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es atender a 4.244 personas que viven en Bogotá y apoyarlos en su búsqueda de empleo, pero también en el cierre de brechas a la empleabilidad. Y esto es un concepto que a mí me encantó. Cuando yo me puse a estudiar todo lo que tiene que ver con el proyecto, encontré que realmente podía llevar a cabo mi propósito como hija de Dios a través del proyecto, porque nosotros estamos dándole herramientas a las personas para que las personas puedan valerse por sí mismas con su trabajo y puedan cerrar brechas. ¿Qué quiere decir cerrar brechas? De pronto una persona que le hace falta una certificación para aplicar un trabajo, el trabajo que realmente va de acuerdo con su vocación. Pero es que me hace falta una certificación de trabajo en alturas. Me hace falta un tema de manipulación de alimentos y yo quiero ser conductor de transporte de alimentos, pero no he podido aplicar por eso. Entonces, el proyecto se encarga de cerrar ese tipo de brechas. Excelente. Y también damos formación a la medida en temas que tienen que ver mucho con competencias blandas. Y obviamente conectar... ¿Qué son competencias blandas? Ojo, porque muchas personas no entienden ese término. Y conectar, o sea, ¿en qué se termina el proyecto? En conectar con empleadores potenciales. Es decir, nosotros hacemos alianzas con empresas que están necesitando empleados, tenemos las vacantes y lo que hacemos es el match. Eso en eso consiste el proyecto. Y en la parte de competencias blandas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, temas como la perseverancia, la resiliencia, la flexibilidad, cómo preparar una hoja de vida.
cómo hacer una entrevista de trabajo de alto impacto y que te logre ese puesto que tú quieres. Entonces, porque hay muchas personas que se autosabotean en la entrevista de trabajo. Entonces, también les ayudamos con eso. Por ejemplo, temas que tienen que ver, que nos pidió mucho la Secretaría, esas competencias que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, el compromiso, el servicio. Uno creería que eso es lo que todo el mundo tiene, pero es falso. Ese problema se presenta desde una persona que es mesera de un restaurante hasta alguien que puede tener un cargo incluso directivo. Se necesita tener cierto tipo de actitud para poder que a uno le vaya bien en los trabajos. Sarita, tú ahorita comentabas que 4.000 y pico de personas. Explícanos cómo es eso, porque, ojo, yo lo entendí, o yo lo entendía, que ahorita cualquier persona se puede estar inscribiendo y puede estar siendo beneficiada del proyecto. ¿Eso es así o ya hay un grupo de personas que solamente se trabaja con ese grupo de personas y ya nadie más puede acceder al proyecto? No, todavía seguimos en convocatoria. ¿Qué necesitas para poder aplicar? O sea, puedes aplicar a través de nuestra oficina. Nosotros tenemos una oficina en la 72 con Sexta, Sí. en el edificio APA, es pues la agencia como tal de empleo. Pero Una zona tenemos, pupi, ¿no? Pero también tenemos una unidad que es, como hagan de cuenta, una feria en territorio, que es una unidad móvil que nosotros le llevamos a las diferentes localidades. ¿Qué es lo que revisamos en el tema de elegibilidad? Revisamos que la persona sea obviamente mayor de edad, pues, que resida en Bogotá, que tenga, o sea, si puede ser nacional o extranjero, y si es extranjero que tenga permiso de trabajo. Sí. Y que se encuentra actualmente desempleado, en búsqueda de empleo, es decir, que no tenga vigente un contrato a término fijo, indefinido, obra o labor. ¿Está dirigido a un público específico, entendiendo que estamos estratificados por el medio del CISBEN en una estratificación, o puede ser cualquier persona? Puede ser cualquier persona con cualquier tipo de perfil. O sea, No alta importa. gerencia hasta... Tenemos toda la posibilidad de hacer esta conexión, y también tenemos un paquete especializado. O sea, nosotros tenemos diferentes servicios, Sí. pero hay uno que es para personas que están entre CISBEN de la letra A la C5, Sí. y a esas personas les estamos haciendo el cierre de brechas. El cierre de brechas es lo que yo te comentaba. Sí. Hacemos una orientación y miramos que esa persona, por ejemplo, le está faltando una certificación en tal tema, o le hace falta una tarjeta de Transmilenio para poder ir a las entrevistas, porque, por ejemplo, hay personas que no tienen el dinero para ir a un proceso de selección de 4 días. Entonces, Sí. ahí se les puede cerrar esa brecha por medio de una tarjeta de Transmilenio. Yo también vi que hasta si necesitaban la pinta... También eso se diagnostica, obviamente, cuál es realmente el impedimento que tienes para poder emplearte, y pues nos dan algunas razones de las cuales pues no podemos obviamente solucionarlas todas, porque pues hay por ejemplo temas que tienen que ver con que yo tengo que cuidar a un familiar, pues Sí. no podría realmente, sino tal vez buscar vacantes que sean para trabajo remoto y medio tiempo, pero esas Listo, no son perfecto. tan fáciles de conseguir. Estamos obviamente todo el tiempo buscando este tipo de vacantes de trabajo remoto, que las personas quieren mucho trabajo remoto por estos días. Bueno, ya en ese contexto ya nos ha explicado a modo general y un poquito detallado cómo es todo el proyecto. Ahora ya hablemos de la Sara espiritual. Pero pueden encontrar nuestra página web, que es www.meempleobogotá.com, y ahí hay un formulario donde pueden postularse. Excelente. Entonces, Listo, ahí ya quedan conectados, entonces para Sí. todos los hermanos y hermanas que de pronto están buscando empleo, ojo, y que hay muchos miembros de la iglesia acá en Colombia que están dentro del sistema CISBEN, vea todos los beneficios que ustedes pueden tener para poder hacer la aplicabilidad. Pero ahora sí, Sarita, ¿cómo ha sido toda esta cuestión espiritual? Que tú me hablabas ahorita extra cámaras y de cómo que uno piensa que uno ya ha superado todo, que uno es el líder espiritual y qué tales y que no sé qué. Y cuando uno ya va a enfrentar la realidad, pues se da cuenta que hay muchas cosas que aún no han sido sujetas a Dios, que no han sido sujetas a una realidad del vivir a diario espiritualmente. Entonces, por ejemplo, en el proceso tuyo de aplicabilidad, ¿encontraste algún tipo de situaciones complejas o fue más bien normal? no, fue bastante... Y tú decías digamos, que eras cristiana y toda la cuestión. Sí, y eso. pero digamos que siempre y cuando uno... Mire, yo les voy a decir una cosa. Es clavísimo que el cristiano
sea una persona esforzada, sea una persona que tenga muy buena formación. O sea, a mí me entristece ver personas dentro de nuestras iglesias que ni siquiera han querido terminar el bachillerato. Sí. Hemos entendido mal la espiritualidad. Y después le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros que solamente las podemos hacer nosotros. Entonces, la gente pierde mucho tiempo y no estudia. Entonces, lo primero que tiene que ser un cristiano es una persona realmente estudiosa, una persona perseverante. Realmente nuestro modelo a seguir es como un José en Egipto, como un Daniel en Babilonia. Ustedes leen a Daniel, y Daniel era una persona que la consideraban 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Extremadamente preparado. O sea, era una persona muy preparada. Entonces, eso es lo primero. O sea, nuestro pueblo tiene que prepararse. Nuestro pueblo tiene que estudiar. ¿Sí? Obviamente, primeramente la Biblia, sus principios, sus valores y sus modelos. Pero también tenemos que ser personas esforzadas en el estudio. Porque así es que realmente se abren las oportunidades laborales. ¿Con cuántos tú competías por la aplicabilidad? Digamos que acá también fue un tema como de contar con buenas referencias. Ah, bueno, eso cuenta, que ¿no? es algo importante. Listo, ¿cómo Entonces, fue? porque a veces veo que una cosa que hemos detectado es que las personas consiguen un trabajo, pero no lo cuidan y renuncian muy rápido. Entonces, lo importante también es que una vez tú estés en un trabajo, da lo mejor de ti. Que si el día de mañana yo le pregunto a un compañero tuyo por un perfil similar al tuyo, esa persona de una te va a llamar a ti y va a decir, llama a Teo, llama a Giuseppe, Sí. porque yo los conozco, yo he trabajado con ellos y yo puedo dar fe que son personas con las que se puede trabajar bien. Entonces tenemos que cuidar mucho el lugar donde trabajamos para que siempre nuestros compañeros de trabajo nos puedan referenciar bien. Y eso fue lo que sucedió. Ah, o sea, fue un milagro referenciado. Excelente, bueno, listo. Me comentabas también algunas situaciones de relacionamiento con tu jefe, que eso tiene que ver mucho con la vida diaria de cualquier persona que cree en el Señor y que tiene relacionamientos con jefes buenos y con jefes no tan buenos y con jefes con ciertos caracteres. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores desafíos de ese relacionamiento a nivel de jefaturas y a nivel del equipo que tú has conformado? Yo pienso que una de las cosas que más, o sea, todo el mundo está esperando un jefe perfecto. Y eso no existe porque nosotros tampoco somos perfectos. Sarita. Bien. Pero el problema es que muchas personas renuncian a un trabajo en el primer encontronazo que tienen con un jefe. Y eso es algo que también estamos viendo. Estamos viendo personas que tienen en su hoja de vida en un año, saltan cada 2 meses de trabajo. ¿Por qué? Porque no, es que no me gustó el equipo de trabajo, es que no me gustó mi jefe, es que... Y miren, me leí un libro que decía, cuando una persona te habla mal de su equipo de trabajo todo el tiempo, de todas las empresas en las que ha estado, y te habla mal de todos sus jefes, posiblemente el problema es la persona. Totales. ¿Sí? O sea, uno tiene que encontrarle lo bueno a todo, pero también tiene que perseverar. Cuando un trabajo es como una siembra, en los primeros meses tú estás conociendo la organización, estás conociendo a tu jefe y estás conociendo el trabajo que te pusieron a hacer. Entonces tienes que perseverar. Y si tienes un día malo, tienes que entender que posiblemente mañana será mejor. Pero lo que vemos es que las personas renuncian muy rápido. Entonces, como es una siembra, se la pasan echando semillas, pero nunca ven la cosecha. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a ver cómo tú puedes manejar bien esa relación que tienes con tu equipo, sacar lo mejor de ellos, pero también con tu jefe. Es entender qué situaciones propician peleas y no propiciarlas. Sí. Por ejemplo, miren, una cosa que está súper de moda es que ahora todo es por las reuniones virtuales. Miren, no hay nada que deshumanice más que las relaciones virtuales. Entonces, si usted tiene una conversación que tiene que darse con su jefe, no se la dé por el teléfono, sí, o no se la dé por un Meet o por un Zoom. En persona, ¿sí? Eso es muy importante. Y sobre todo ver lo bueno. Yo me enfocaría en lo bueno que he aprendido y es que es una persona supremamente echada para adelante, es una persona en el buen sentido de la palabra que se atreve a hacer las cosas. Nosotros a veces necesitamos demasiados seguros, demasiadas garantías para hacer las cosas y tal vez por eso
veo que nuestro pueblo cristiano está muy dormido. Sí. Mientras que las personas que no Excelente. son creyentes son mucho más lanzadas, incluso creo Sí. que tienen hasta más confianza que nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender ese tipo de cosas de los que nos rodean. Tenemos que aprender, por ejemplo, la persistencia de un compañero, el optimismo del otro, la atención al detalle del otro. Siempre tratemos de ver qué le podemos aprender a las personas, ¿sí? Porque creo que esto es, como dice la palabra dice que el hierro se forja con el fuego, Sí. y el hombre en el trato con el hombre. Ahí está. Entonces, eso de estar uno por allá en su casa, encerrado y solamente leyendo la Biblia y orando, créanme que no forja mucho el carácter. Dios nos llama. ¿Jesús acaso se la pasaba en una abadía? Jesús se la pasaba con sus 12 apóstoles y se la pasaba interactuando con En la personas, calle. interactuando con todo tipo de personas. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de pensar que el método es estar encerrado en mi casa sin realmente aprender cosas de los demás y aprender cosas del día a día que estamos viviendo? Entonces también es una invitación al pueblo cristiano a que salgamos del encierro y que comencemos a colonizar las empresas, colonizar las organizaciones y que mostremos lo que es la fe en acción. O sea, usted ya no tiene que andar a bibliazo limpio. Es que ¡pum! Bibliazo. No. Excelente. Es con tu actitud, con tu excelencia en el trato con las personas, es con tu capacidad argumentativa, es con tu capacidad investigativa, es con tu don de servicio que tú te ganas a los demás, no a punta de versículos. Excelente, Sarita. ¿Cómo fue toda esta? Pude entender de que tú tuviste la oportunidad de conformar tu equipo y de entrevistarlos y todo esto. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, su merced ya como jefe, te mandaban las hojas de vida, o cómo fue todo este proceso, porque vi un video que me impactó mucho donde tú reúnes a todo tu equipo y así estilo influencer y están abordando todo el tema y eso a mí me gustó mucho, ¿no? Porque pues dije, nunca había visto esa faceta tuya en ese escenario y me pareció bastante particular y sobre todo muy de empoderar mucho a la gente, de querer tú empoderar, que eso normalmente uno no lo ve en los jefes, ¿no? Sí, pues nosotros teníamos un equipo de arranque, que es el equipo base que tiene la empresa, ¿sí? Listo. Y pues obviamente también me gustó mucho la cultura organizacional. Yo entré sin saber nada, o sea, entré a ciegas, sin conocer a fondo la cultura organizacional. Pero ¿qué encontré? Encontré cosas que a mí me encantan de las firmas de consultoría. Las firmas de consultoría son personas que son de alto rendimiento, que son muy comprometidas con la meta, con el resultado, y como están tan ocupados siempre, ahí tú no vas a ver ni intrigas ni chismes. Cosas que sí he visto en empresas donde la gente no vive tan ocupada. Entonces, allá cuando uno, por ejemplo, trabaja en una universidad o algo así, ay, es la intriga, el chisme, la gente tiene demasiado tiempo. Entonces, allá eso no pasa. Entonces, allá todo el mundo vive cada uno en la tarea, sí, claro, entonces hubo personas que trajimos solamente con motivo del proyecto, con apoyo de recursos humanos que tienen un súper buen ojo, y ella pues fue la encargada de hacer como el prefiltro. Y luego yo que veía en esas personas, veía Eso. Obviamente que tuvieran, o sea, yo siempre pienso cuando estoy con alguien, me gustaría estar con esta persona todos los días. Eso es lo que yo veo cuando estoy entrevistando. Súper. Muy en el fondo lo que estoy viendo es, independientemente de que obviamente tenga la carrera que necesitamos, que tenga la experiencia previa que necesitamos, me gustaría pasar varios días con esta persona todo el tiempo al lado. Claro, entonces te tiene que generar como esa empatía. Por ejemplo, es importante que sonriamos en las entrevistas de trabajo, hay que sonreír. Así no tengamos los dientes bonitos, hay que sonreír. Ay, Dios mío. Pero hay otra cosa que yo veo en las personas y es como el querer hacer, el no vararse. Mi papá siempre me ponía a leer la Carta García. La Carta García era la historia de una persona que le dieron una carta y le dijeron entréguese a la García. Creo que fue durante una guerra. Y García, y esta persona no preguntó García dónde vive, cuál es la dirección, nada. Yo busco personas para que trabajen conmigo, personas que no se me enreden en una pestaña, personas que no se ahoguen en un vaso con agua. No sé, esa no la había escuchado, no se me enredó una pestaña. O sea, personas que uno las vea con esa capacidad de lucha y de generar el resultado.
No como que, no, mira, es que no pude por tal cosa, sino, no, pues venga, saquémoslo adelante, si me toca poner plata a mí, yo la pongo, y yo voy, y yo llevo, y yo saco la fotocopia, y bla, bla, bla. Eso fue lo que buscamos, y eso fue lo que encontramos. Entonces, por eso el equipo es un equipo de alto desempeño. Bueno, ahora sí empieza a comentarnos cómo, o sea, cómo has vivido esa espiritualidad con tu equipo y en todas estas salidas, porque es que te he visto que haces varias salidas a diferentes localidades. ¿Cómo ha sido eso, Sarita? O sea, ¿cómo lo vives? Entendiendo de que, acá abro un paréntesis, normalmente cuando uno se entrena en todas estas cuestiones de misiones y de evangelismo, le enseñan a uno una cantidad de estrategias y eso, que cuando se va a dar cuenta que en la vida práctica, pues realmente no es que sean muy eficientes, ¿no? Porque o sea, yo no me imagino a su merced leyéndole las 4 leyes espirituales a uno de su equipo, ¿no? O no me imagino tampoco las 4 leyes espirituales aplicándolas en todo lo que tú haces en la calle, que sí, el empleo y eso, pero venga un momentico y la cuestión. Entonces, es bueno que nos puedas compartir cómo has visto o cómo te ha mostrado el Señor, de qué forma puede ser efectiva de que esas personas puedan conocer. Ya nos dijiste algo, ¿no? Que siendo efectivos, eficientes, siendo testimonio de que tenemos que ser buenos colaboradores, que tenemos que ser honestos y transparentes y toda esta cuestión, pero yendo más allá de qué te ha mostrado el Señor, de si te ha mostrado, ¿no? Porque no sé, qué estrategias de poder presentarles al Señor Jesús de una forma bien determinante y que esas vidas puedan ser cambiadas. Tú me cuentas ahorita. Es indudable que cuando uno está en un proyecto, digamos, tan estresante como en el que estamos, porque es muy rápido, la ejecución es rapidísima y hay mucha atención al detalle, no se puede uno equivocar. ¿A ese proyecto, y disculpa, está por tiempo? Sí, son 9 meses, pero estamos haciendo el grueso del proyecto de aquí a enero, el grueso. Pero ya después sigue más como mantenimiento y cosas como de colocación, o sea, más como la filigrana. Esta parte gruesa que hemos vivido, que el cristiano no es que no le pasen las cosas, y eso es algo importante. No es que a uno no le pase nada. Ay, no, como yo estoy con Cristo, eso vea allanado el terreno. No, sí, a mí también me pasan cosas, a nosotros también nos pasan crisis en el proyecto. Pero las personas te observan a ti mucho cómo tú recibes las noticias y cómo asumes la crisis. Te observan. Entonces, sí tienen que ver en uno como una paz. Tienen que ver en ti que ellos estarían desesperadísimos, pero tú estás en paz. Entonces ha habido momentos en los cuales pues, nos ponen contra las cuerdas y es que tienen que hacer esto y no sé qué. Primero que todo, defender a tu equipo. Cuando yo veo que la demanda o lo que nos están pidiendo es inhumano, yo de una me paro y digo, qué pena, pero tenemos que tener en cuenta a la gente. Cuidado con la gente. Entonces hay que defender a la gente. El tema también de los salarios, que la gente gane lo mejor posible. Si está en las manos de uno luchar por eso, hacerlo. Excelente. Incentivos, ¿sí? A la gente que trabaja bien. En los momentos de crisis, mantener la paz y no dejar que la gente se desespere. Entonces yo a veces los veo que se desesperan muchísimo y les digo, a ver muchachos, aquí la idea tampoco es que perdamos la paz. Venimos aquí también a tener gozo. Yo no sé ustedes, pero yo aquí no quiero venir a angustiarme. Yo también quiero disfrutar mi vida y disfrutar este proyecto. Entonces me hacen el favor y se tranquilizan. O sea, sí, porque ha habido momentos, ¿sí? Y así, con carácter. Con carácter. Nos vamos a tranquilizar, ¿sí? Y hay otros momentos, por ejemplo, en los que hay cosas que no había manera que salieran bien de manera natural. No había manera que salieran bien. Eran cosas que tocaba hacer de última hora. Chin, sobre el tiempo. Wow. Y dependía de muchas variables que todo saliera bien. Entonces, a veces me he llevado a 1 o 2 compañeras, pues personas con las que yo trabajo, caminan, vamos a orar. ¿A eso sí lo has hecho? Claro, pero aparte, nos vamos con 2 o 3 y vamos Muy a orar. focalizado. Pero discúlpame, ¿ellas también son cristianas? No, nada. Ay, ¿te cogen así? Sí, lo que pasa es que en Colombia las personas en general creen en Dios. Lo que pasa es que creen en un Dios súper. imaginario. Pues porque nunca En el Dios de ellos. Nunca nadie les ha enseñado a leer la Biblia, Sí. ni les ha enseñado cómo es el excelente. carácter de Dios. Pero en general el colombiano cree en Dios. ¿Sí? No, y le gusta que oren. Entonces, pues yo digo, bueno, ¿quién quiere orar? Camine, vámonos a orar por allá a una esquina y comenzamos.
Señor, en el nombre de Jesús te pedimos auxilio, Señor, esto está, no sé qué, por favor, mira, es que demos Wow. gracias, por favor, danos sabiduría, no sé qué, ayúdanos, no sé qué, ya nosotros ya hicimos lo que podíamos, pero ahora pues te toca a ti, Señor, auxilio, tú has visto todo lo que hemos hecho. Y entonces, como que todo comienza a fluir. Y entonces un día una de mis colaboradoras me dijo, pues yo no sé, pero la cosa estaba perdida, pero Sarita oró y todo se arregló. O sea, entonces, así Wow, pero eso ellos es testimonio fuerte, así Sarita. comienzan a ver que funciona. Entonces, por ejemplo, otra persona, pues me enteré que le están pasando muchas cosas. Ustedes se van a dar cuenta, es que uno para qué se vuelve misionero si con los problemas de la gente de la oficina uno tiene. Entonces, que le está pasando esto con un hijo, que el marido o el novio, o les pasan accidentes. Entonces uno también a veces uno confronta. Entonces uno lo siempre en privado, ¿no? Mira, me he dado cuenta que te están pasando muchas cosas, no sé qué. Yo te quiero decir una cosa, es que a veces uno, o sea, hay cosas que uno tiene que tener como unos principios. Y cuando uno se sale de esos principios es que las cosas le comienzan a salir mal. Sí. Entonces, pues con todo el amor y el respeto que tengo hacia ti, te tengo que decir, o sea, ten cuidado con esto. O sea, no es bueno convivir con el novio. No estás dándole buen ejemplo a tu hijo. Madre, súper. Porque estás, de alguna manera, estás generando ahí un tema generacional. ¿Sí? Sí. Esos negocios, no. Porque esos negocios de vender tal cosa, licor o lo que sea, eso no. Eso te trae desgracia. ¿Sí? Pero hubo un momento de verdad, ¡pum! Y ya después seguimos normal. Normal. Pero eso lo has estado viviendo, súper. Claro, porque es que tú te conoces la vida de la gente. Cuando tú Claro. trabajas con las personas, te comienzan a contar su día a día. Entonces, cuando tú te ganas el derecho a ser escuchado, que esa es una cosa muy importante, ¿qué te da el derecho a ser escuchado? La cercanía. Tú no le puedes decir esto a una persona con la que no te has tomado un tinto, una persona a la que no has escuchado, una persona con la que no has compartido nada. O sea, tú te ganas el derecho a ser escuchado en la medida en que tú amas a los demás y tienes un deseo genuino de que les vaya bien, pero no es a punta de bibliazo. No, es por ahí de vez en cuando que uno ve algo. Y es chistoso porque a veces uno cree que una persona no es creyente, pero te comienzan a decir, sí, es que me da risa porque tú me hablas como mi abuelita. Y me dice, ¿cómo así que mi abuelita? Dice, sí, y mi mamá. Es que ellas van, no son cristianas, ellas van a la iglesia. ¿Y el hijo qué tal? No, pues ahí estoy como con mis temas. Bueno, ¿no será que yo soy la puntada final de tu casa? O sea, ese tipo de cosas nos la encontramos. O sea, niños que han tenido una influencia de su abuela, de su mamá, pero que están alejados y luego posiblemente a través de un compañero de oficina van a poder otra vez restaurar su relación con Dios. No, estoy bien sorprendido, Sarita. Tú sabes que yo no soy así tímida para decir las cosas. No, y estoy sorprendido porque eso no es fácil. No es nada fácil. Y por ejemplo, a veces, pues yo hago los videos y todo y les da risa que yo sea influencer, ¿no? Porque pues yo tengo 47 años, y entonces, pero a veces la actitud de uno es mucho más juvenil que la actitud de gente de 30. Entonces, hemos hecho videos loquísimos de todo y entonces les da risa verlo a uno en esas, porque dicen, ve, esta se atreve a hacer eso. También, por ejemplo, cuando a veces uno habla con las personas, de hecho, pues en la campaña yo tuve una persona que me apoyó muchísimo como voluntario y yo la verdad le pedía mucho a Dios que me ayudara como a ayudarle después de la campaña, pero pues ya no se logró nada a través de la política, pero bueno. Y cuando tengo la oportunidad, él entra como simplemente como alguien que nos ayudaba con el volanteo, pero por cosas de la vida se van dando cuenta del carácter de él, cómo es él, que es una persona decentísima, con una entrada espectacular con la gente, y él ha ido escalando y se ha ido ganando el respeto de todos. Wow. Entonces, eso también ha sido lindo porque él a veces me escribe, y entonces me cuenta, uy, Sara, mira lo que pasó hoy, una señora que se me acercó, que estaba buscando empleo y me contó la historia de su vida, entonces yo lo llené de esperanza, y yo le dije que comenzara a ponerse al día con Dios, que fuera a la iglesia, o sea, todas estas cosas las estamos logrando, todo esto lo estamos logrando. No, pues hemos tenido conversaciones poderosas con la gente. O sea, la idea es que nos puedas compartir eso, o sea, porque yo estoy sorprendido y estoy acá en la CPU, en el vivir diario de lo que yo hago y digo, wow, no, o sea, a ti te ha fluido toda esta cuestión. Cuéntanos otras anécdotas en este contexto. ¿Cuál es el diagnóstico que tú das
de lo que es la vida en familia en Colombia? Es complicado, las personas no se están casando, eso les Ah. genera muchos problemas. Como viven apartados de Dios también hay mucha enfermedad, mucha enfermedad. Cuando hablamos de Eh, enfermedad de transmisión sexual o enfermedad normal. Enfermedades de todo tipo, De todo mentales, de todo. Depresión. En la oficina recién llegada hubo un caso de un joven que se desapareció no sé cuántos días y después fuimos a ver y que no, que estaba es que en una clínica psiquiátrica o no sé qué cosa. Pues Colaborador de ahí de no mío, sino en general, Sí. de una de las empresas. Entonces uno sí ve que hay mucha enfermedad mental, mucho problema de enfermedad mental, depresión, sobre todo en los hombres. Los hombres se deprimen mucho, son más el varón, el que uno lo ve ahí. Y como el varón no llora ni exterioriza nada, pues termina saltando la liebre por el lado de la depresión. Eso lo hemos visto y lo he escuchado bastante en la oficina. ¿Qué más les puedo decir? Sí, que la gente ya no cree mucho en las relaciones, no le lucha a los matrimonios, entonces también hay mucho divorcio. Personas que les toca vivir solos ese calvario de tener que trabajar, estudiar y sacar adelante a los hijos solos, mujeres solas. Sí. Eso es lo que estamos viendo. O sea, Hace falta mucha esperanza y hace falta mucho el tema de los principios y los valores. La gente no conoce a Dios. Entonces, por eso a mí me parece que el siguiente nivel de la iglesia en Colombia es el avivamiento. Y el avivamiento solamente se va a lograr cuando salgamos de los templos, cuando comencemos a ir a conquistar el territorio. Sí. Y esa conquista del territorio la hacemos a través de ministerios que vayan a las calles, vayan a las localidades donde no llegan las iglesias, pero también que los que estamos en empresas, en organizaciones, podamos llevar la esperanza de Cristo a todas partes, porque uno sin buscarlo le llegan las historias, sin buscarlo. Y es el momento de pronto tener, por ejemplo, un compañero perdió a su hermano. Sí. Y les dije yo, venga, ¿y por qué no hacemos una ofrenda? ¿Qué es eso? Wow. Entonces hagamos, porque el hermano Dios pues mío. tenía Sí. pues no estaba bien económicamente y el hermano había estado durante un par de semanas en mi proyecto. Si les hubiera dicho hagamos una vaca, si la entienden de una vez. No, pero ni así. O sea, les dije, mire, pero es que tengo entendido que es una señora que quedó con 4 niños, el último de 8 años, no trabajaba, dependía del trabajo del marido. Hagamos una ofrenda, recojamos plata. Entonces me miraron así como, les dije, sí, claro, cada uno pone algo, voluntario, pues cualquier millón de pesos que se les... Entonces les dio risa, que también hay que ponerle gracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, pero Sara, me tendrás que subir el salario. Y le dije, no, lo que esté en su corazón, y acuérdense que hay más dicha en dar que en recibir, bueno, de todo. Y hablé con recursos humanos para que ampliaran eso a toda la compañía, no solamente a la gente del proyecto. Pero la triste historia es que no logramos recoger casi nada de plata. Solamente aporté yo y aportó otra persona. Pero se hizo el ejercicio. Se hizo el ejercicio, no salió casi nada. Yo les dije, bueno, pero espere, hagamos una tarjeta. A ver si fue que se les olvidó porque están muy ocupados, hagamos una tarjeta. Entonces, el colombiano, a diferencia del norteamericano, no está acostumbrado a ser generoso. No está acostumbrado a desprenderse del dinero. Siempre busca 20.000 razones por las cuales no le alcanza la plata. No, es que no me alcanza la plata, es que... Pero uno ve y tiene el último celular. Se compra ropa de marca. No deja de ir a restaurantes. O sea, para eso sí tiene plata, pero para ser generoso con el otro, no. Para ayudar al otro, no. Y eso es algo que tiene que cambiar en Colombia. Somos muy, perdón la expresión, tacaños. Somos amarrados. Y eso es en parte la falta de prosperidad económica que vive Colombia. Tú ves Norteamérica, en Estados Unidos envían misioneros al mundo, Estados Unidos es el típico que envía donaciones internacionales. Colombia, tú le pides a la gente que dé para alguna causa y nadie suelta el billete. Somos muy duros y también por eso no se ve tanto la prosperidad. Entonces, yo le estaba explicando a los recursos humanos, le dije, mira, mi esposo y yo somos gente más bien bastante austera en el gasto. No tacaños, que austero es diferente. Sí, austero, o sea, digamos, no nos damos las grandes vacaciones que yo veo que otra gente sí se da. Se van a Estados Unidos, a no sé dónde, se endeudan con tarjeta de crédito para irse a... Nosotros somos de unas vacaciones muy sencillas. Nosotros no gastamos casi dinero en restaurantes, comemos mucho en la casa, somos muy frugales. Pero yo veo gente que no tiene, que yo sé que no tiene el nivel de ingresos para darse la vida que se da. Y vive endeudado con tarjeta de crédito y no sé qué. Y yo digo, no, yo le decía a los recursos humanos, mira,
Mi esposo y yo somos supremamente frugales en el gasto y siempre nos alcanza para dar. Y damos a varias fundaciones y de todo. A mí nunca me ha faltado la plata en mi casa. Nunca. A mí me sobran trabajos. Me llaman para unas clases, me llaman para una consultoría. Entre más ejercito el músculo de dar, y dar no solamente dinero, sino también tiempo en diferentes Sí. fundaciones o lo que sea, obras, a mí no me falta la plata. Pero también yo soy cuidadosa con el gasto. Yo soy generosa, pero no me pongo a gastar como una loca. Administras bien tu dinero. Exacto. Súper. Pero eso es algo que tiene que aprender el colombiano y el cristiano. Porque es que estamos muy acostumbrados a estirar la mano. Dame. A ¿Qué mendigar. tal si comenzamos a pensar al contrario? Que yo puedo dar. ¿Sí? Y vas a ver que tu condición mental cambia. Tenemos que dejar de ser receptores para comenzar a ser más dadores. Para hacernos una idea del diagnóstico que te hice ahorita en pregunta, ¿cuántos hogares funcionales dentro de tus colaboradores y dentro de todo el ecosistema hay? Lo que pasa es que yo trabajo con gente muy joven. Yo trabajo con personas que son de 30 y algo, o sea, muchos están solteros. Han llegado a Pero ese convivir, también es un diagnóstico, han ¿no? llegado a convivir con sus parejas y la cosa no pasa, digamos, a un matrimonio. Algunos están, pues, como dicen por ahí, arrejuntados, Unión libre. unión libre, pero uno que otro matrimonio que sí funciona, sí. O sea, bajo el porcentaje. Sí, pero es que también porque trabajo con gente joven. Sí, no, pero es que entender de que normalmente el ideal y el imaginario de que se casen no es que se casen tan viejos, sino que se casen dentro de una edad más o menos entre los 22 y 35 años. Pero también hay otro tema y no hay deseo de tener hijos. O sea, cuando Wow. tú te reúnes con ellos, no es que yo no quiero tener hijos. La gente definitivamente han hecho un muy buen trabajo el progresismo y la agenda globalista. Ha hecho un excelente trabajo, si se les puede halagar algo. Han hecho un buen trabajo en meterle ese chip a las personas. Ese chip del individualismo. De primero yo, mi carrera, mi realización, mis gustos, y no les alcanza para aguantarse al otro, porque yo no iría a aguantármelo porque yo no me aguanto a mi esposo, yo me lo disfruto, ¿sí? Pero es que es esa idea de que es que toca aguantarse al otro, ¿sí? Es porque no tenemos principios cristianos en las relaciones. Y mucho menos me alcanza para tener un hijo. Pero curiosamente las personas son pro vida. Entonces cuando tú hablas con la persona y les hablas de tu tema, de tu faceta pro vida, que algunos me ven el estado, por ejemplo, que me ven que estuve en una manifestación, ay vida, no sé qué, o ven en qué anda uno, ¿saben quién es uno? Esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita. Te dicen, por ejemplo, un día les puse a que, pues estoy haciendo, para que de una vez un anuncio, estoy creando un pendiente pro vida, que es la silueta de una mujer embarazada con un corazón rojo en la parte donde está el bebé. Entonces le pedí a ¿Como todas, joya? sí, es una joya. Wow. Y con el dinero, pues digamos del margen, eso va para la Fundación Nacer. En eso estamos. Pero pues no Wow, hemos podido excelente. sacar todavía el prototipo ni nada, pero ahí vamos. Entonces le pedí a todas las señoras con las que yo trabajo que me lo validaran. Le dije, ¿qué te parece esto? ¿Tú te lo pondrías? ¿Cuánto pagarías? O sea, hice una prueba de mercado. Y todas me dijeron que sí se lo pondrían. Las que son mamás, claro, Sara, está divino, precioso, yo me lo compro. Y solamente mi asistente, que es estudiante universitaria de antropología, me dijo, uy Sara, yo sé tú en qué estás, me dijo, me parece precioso lo que tienes, pero yo no me siento con el discurso argumentativo para defender este pendiente en mi universidad. Me dijo así. ¿De verdad? Me dijo, estoy contigo, pero no me siento capaz de ponerme esa joya porque estoy en un ambiente muy pesado y no tengo la capacidad argumentativa. Entonces le dije, y eso que no es cristiana ni nada. Wow, pero... Entonces le dije, le comencé a poner tareas y le dije, ven, yo quiero que tú veas cómo fue que abolieron la esclavitud, porque como es antropóloga, quiero que veas la historia de William Wilberforce. Esta película Amazing Grace te la pongo de tarea para que la veas. Todo eso. Sí. También quiero contarles otra cosa. Me he dado cuenta que la gente se está enfermando. Personas de 30 y pico de años, falla renal, problemas cardíacos. Y yo sé que esto va a ser un problema lo que voy a decir. Muchos se pusieron la vacuna Pfizer hace 2 años y ahí comenzaron los problemas médicos. También lo he visto mucho. Wow. No, Sarita, sin palabras con todo lo que nos has compartido, ya entramos en la etapa final. ¿Qué desafío y qué mensajes tú les puedes dar a las nuevas generaciones? ¿De cristianos o de afuera?
Este es un contexto cristiano, la iglesia habla, es un contexto cristiano, pero por ahí también he visto que de mis seguidores que no son cristianos, lo ven y les parece particular. Me dicen, bueno, usted se transforma ahí porque en el programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez es otro cuento, ¿no? Entonces le digo, no es que me transforme, el contexto del programa es un contexto que queremos evidenciar lo que los hijos de Dios están haciendo en el mundo y lo que están haciendo como iglesia. Entonces en eso yo me tengo que focalizar. Entonces es para los chicos cristianos, para las nuevas generaciones cristianas, un mensaje que sea bien desafiante con respecto a su vida. Miren, los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para andar despacio ni para andar escondido. Estos son tiempos en los cuales la iglesia tiene que levantarse y tiene que levantarse a conquistar todos los montes. Tiene que levantarse a conquistar el monte de la educación, de las comunicaciones, el gobierno, todo lo que tiene que ver con las artes, las empresas, todo. Tenemos que levantarnos a hacer obra social estratégica, no dádivas, sino empoderar a las personas para que salgan adelante con ayuda de Dios, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta, cuando a Jesús veía a alguien, ¿ustedes vieron a Jesús dándole plata a alguien? En la Biblia que yo me leí, no. No. Se lo dio al gobierno cuando le pidieron el impuesto, ¿sí? Pero Sí. no dijo, ay, pobrecito, denle una limosna. ¿Ustedes lo vieron haciendo eso a Jesús? No había que ver en cuenta en ellos ahorita. Jesús, ¿cómo solucionaba los problemas de las personas? Que obviamente en su época había personas pobres. Jesús les solucionaba su problema. Si era una persona con discapacidad, ¡pum!, oraba por él y la persona era sana. Y yo digo, ¿ustedes creen que nosotros no somos capaces de orar y que pasen cosas así en nuestro tiempo? Claro que haya sí. sanidad del cuerpo, Claro que sí. claro que la hay. También Jesús oraba por las personas para sanidad del alma. Y esa sanidad del alma hace que una persona que está en una situación en la cual está en una cárcel del no puedo, tú la sacas con esa oración. Entonces, ahí también hay mucho que se puede hacer. Nosotros tenemos que ir a la conquista del territorio, tenemos que ir a conquistar. Y los chicos que me están viendo en las universidades habrán visto también mucha tristeza, habrán visto muchos problemas. Hay que hablar con ese compañero a solas. Hay que darles nuestra visión, nuestra cosmovisión, que es la que Dios nos da. Somos los únicos portadores de la esperanza en un mundo desanimado y sin esperanza. Somos los únicos que traemos una esperanza. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y no hay que irse por allá. Obviamente, hay misioneros que Dios les ha puesto esa carga por las comunidades indígenas, por la Guajira, pero no te tienes que ir muy lejos. O sea, vete a tu barrio, vete a tu universidad, a tu empresa en la que tú trabajas, y ahí hay mucho trabajo por hacer. Y créanme que se predica más cuando estamos en silencio. No se diga más. Muchas gracias, Sarita Caicedo, por haber compartido este tiempo con nosotros. Y recuerden, tenemos ahí la oportunidad siempre de ser faros de luz donde el Señor nos ha colocado. Y sobre todo, tener en cuenta que el que esté firme, mire que no caiga. Ese es un texto bíblico que tengo muy Y también, ya presente. que estás diciendo eso, miren, yo sé que a veces a uno le da miedo de dejar mal a Dios. Porque como nosotros somos embajadores y todo el mundo sabe rapidísimo que uno es cristiano. No, y lo tienen en la mira siempre. Y lo tienen, ¡tin! Sí. Obvio, a todos nos da miedo tener un momento de desencajado, un momento en el Sí. cual como que no reaccionamos como hubiera reaccionado Jesús, no tuvimos el amor de Jesús, no. A todos nos da miedo dejar mal a Jesús, pero yo creo que Jesús nos ve con ojos de amor y dice, bueno, no había nadie más a quien mandar, pues yo le voy a ayudar ahí a compensar lo que no puede hacer por sus propios medios. Entonces, sí. Pero Dios, ¿qué busca? Un corazón dispuesto. Y ese corazón dispuesto, y posiblemente la única persona que puede ser la luz de Cristo en ese salón de clases o en esa oficina, pues eres tú. Eso es lo que hay, como le decimos en mi casa. Eso es lo que hay. Sí, pero no hay nada más. Wow, Entonces, pues ánimo. O sea, hay que atreverse. Hay que atreverse a hacerlo. Así nos equivoquemos. Pero Dios creo que tendrá buen cuidado de nosotros aún si nos equivocamos. Sí, claro. Totales. Bueno, sí. Sarita, gracias. Como siempre, Sarita. Ay, qué bien. Dios me la bendiga y bueno, los esperamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla. Conéctese.
Un abrazo y Dios los bendiga. Bueno, muy bien.